Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Informadas y formadas, que es lo que buscamos nosotros acá, que además de la información esta que pasa todos los días en este país lleno de información, que pasa volando, lo más importante es el contexto, lo más importante es que nos quede de esa información educación, formación para entender las cosas. Por ejemplo, esperemos que nos quede de ello mucho a propósito de querer entender qué fue, qué es y qué se da en torno a esa figura bien respetada y hasta temida del Papa, del sumo pontífice, a propósito de la muerte del Papa Francisco, que está acompañado por miles y miles de ciudadanos del mundo, no obstante él haber querido que sus exequias fueran muy sencillas, pero precisamente por lo que acabo de decir, tan grande y tan poderoso es que el Vaticano, ahí estamos viendo la señal de Vatican Media, que es el canal del Vaticano, no pudo dejar de ampliar los horarios de visita al Papa y, por supuesto, de presentarle al mundo esa ceremonia especial, entre comillas ceremonia, que se puede ver por televisión, hasta por Sinergia Informativa, por el canal.co, ya que no es posible que todos estemos allá en el Vaticano. Saludamos para hablar del Papa y de esa figura que es el papado, esa máxima figura jerárquica del catolicismo, a Néstor Armando Alzate. Él es guionista, es periodista, escritor y también es youtuber. Néstor Armando Alzate, qué rico que esté con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Bienvenido. Roger, gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición. Y este es un tema que no puede pasar inadvertido, aunque el mundo esté enfrascado en tantas cosas. Sí, se ha ido el único faro moral que tenía el mundo en este momento. Por lo tanto, hay una sensación de orfandad, no solamente en la cristiandad, o mejor, en el catolicismo, que congrega a más de 1.400 millones de personas, sino en el mundo entero, porque esto tampoco tiene ese tinte tan religioso, sino que tiene un tinte geopolítico. Claro, absolutamente. Hasta el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: el hombre más grande, y no solamente para su rebaño. Yo entendí que estaba refiriendo a los católicos del mundo, sino para el mundo entero. Y precisamente cuando usted dice faro moral, Néstor Armando Alzate, ¿a qué se refiere específicamente? Es como una especie de conciencia, Roger. Todos los demás líderes del mundo pues están enmarcados dentro de sus países, dentro de sus ideologías políticas, geopolíticas, en fin, todo este tipo de cosas que son el engranaje y que son la mecánica cotidiana del mundo, en donde están las intrigas, en donde está la diplomacia, el aire de guerra, como ya han denominado esta época, una época de policrisis. El único que tenía las manos libres para poder criticar a unos y otros sin que pudiera ser de ninguna manera circunscrito a una u otra ideología, era el Papa Francisco. Porque los otros, Al-Azhar, por ejemplo, que es el imán de la universidad más prestigiosa del mundo musulmán, no tiene esa ascendencia. Muéstreme otro en el mundo que tenga la ascendencia del Papa Francisco. No existe uno solo que pueda decir que le puede levantar la voz teniendo la suficiente autoridad moral para sentar cátedra, para sentar posiciones y llamar a la conciliación. Claro. Porque ni siquiera la ONU tiene ese papel y en la ONU no hay nadie tampoco que pueda parangonarse con él. Por lo tanto, era el único faro moral que tenía el mundo. Sin embargo, Néstor Armando, fue harto criticado porque fue ubicado en el péndulo político-ideológico, no solamente de Colombia, sino del mundo. Digo yo, no solamente de Colombia, porque aquí hay una tremenda polarización que también existe en el mundo. Fue ubicado allá en ese extremo izquierdo, como progresista, como comunista, hasta imbécil, así lo calificó el otro lado o extremo político ideológico, el presidente argentino Javier Milei, lo trató de comunista imbécil. O sea, no se escapó de que lo señalaran en ese péndulo político ideológico allá en ese extremo izquierdo. Pero lógicamente, claro que sí, lo que sucede es que
te pongo un ejemplo. Gabriel García Márquez, de izquierda. Pero si uno va a analizar a Gabriel García Márquez, deje la izquierda y la ideología a un lado. Hay que calificarlos como escritor. Lo mismo con el Papa Francisco. Lo que pasa es que él estaba moviéndose en aguas muy turbias, porque básicamente tenía el enemigo adentro. Entonces hay una ala ultraconservadora que pretende llevar a la iglesia atrás de la cortina del Vaticano II, es decir, volverla a antes, como era antes del Vaticano II. Entonces lo critican porque sí o porque no. Donde él se inclina un poquito más del lado de Putin, inmediatamente le cae encima a todo el mundo. Si se inclina por Ucrania, le cae todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces con estas personas sucede que cuando ellos emiten un juicio, necesariamente un juicio que emita cualquiera y en cualquier condición genera acciones y contrarreacciones. Entonces, unos van a estar de acuerdo y otros no. También lo calificaron de herético. Y herético dentro de la misma iglesia. Es decir, algunos cardenales lo han clasificado, lo han señalado de ser herético. Entonces, él no se puede sustraer de eso. Explica la expresión, por favor, herético. Es decir, que él no era un papa legítimo, sino que él era como el portavoz de una herejía dentro de la iglesia, porque tuvo cierta indulgencia con el grupo LGBTQI, todo ese montón de cosas, que él era partidario de volver a darle la comunión a los divorciados y vueltos a casar. De alguna forma él abrió la puerta para que hubiese sacerdotes casados. Hay anglicanos que después de retirarse de la iglesia anglicana y que vienen casados, él los aceptó. Él rompió un montón de esquemas y por eso hacen que creer que él era un herético, un revolucionario, porque estaba rompiendo los paradigmas de 2000 años de historia de la iglesia, una iglesia rígida, anquilosada, manejada desde una máquina complejísima que es la curia y que es un nido de víboras. Por lo tanto, el fuego, él era víctima del fuego amigo, mejor dicho. Sí, señor. Oigan, pues, lo que les está diciendo Néstor Armando Alzate. Ya enseguida vamos a retomar la conversación con él, pero antes de irnos a mensajes, yo quiero, a propósito de lo dicho por él, decir que teniendo tan fresquita la reflexión de la Semana Santa, la reflexión en torno a los mensajes de Jesucristo, si hay alguien que realmente representa ese mensaje o ha representado incluso en toda la historia papal, por lo menos la que conocemos nosotros y que la hemos vivido, gracias a Dios, es esta, la experiencia de Francisco. Yo diría que por todo eso que precisamente ha sido tan criticado y que nos ha contado, incluso llevándolo a señalar como herético, como nos lo explica él, es la verdadera representación de Jesús en la tierra. Un corte para el mensaje, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín, la mejor del país, de acuerdo con la Auditoría General de la República. Itagüí va bien. Nutrición, cuidado y protección en Itagüí para 2.263 niños y niñas en nuestro Centro de Desarrollo Infantil. Su bienestar, nuestra prioridad. Diego Torres, alcalde. Alcaldía de Itagüí. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Izaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojic.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia.
Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. ¿Alguna vez has pensado que solo unos kilómetros por encima del límite pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? Porque cuando aceleras pones en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. Es nuestro deber proteger a las personas de conductores y conductoras que van con exceso de velocidad. Por eso estamos en las vías. La vida es muy valiosa para perderla en la vía. Por ti y por tu familia, baja la velocidad. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Estamos conversando con Néstor Armando Alzate, el guionista, periodista, escritor, youtuber y el director del canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico. Así es, Néstor Armando, ¿cierto? Sí, cómo no, Roger, es Néstor Armando Alzate y Lógico en YouTube. ¿Y cuál ilógico? ¿Y por qué ilógico? Porque quise hacer un juego de palabras ahí. Yo tuve un programa hace muchísimos años, creo que fue el primero en hacer programas sobre misterios y ovnis y demás en Colombia en 1987. Y el programa se llamaba Ilógico, lo lógico de lo ilógico y lo ilógico de lo lógico. Entonces quise jugar con eso y dejarle a la gente la inquietud. ¿Te parece lógico o ilógico? Ajá. Ilógico. Es un juego de palabras. Sí, señor. Bueno, y podemos aplicar esa lógica o no a la historia del papado Néstor Armando Alzate. La historia es lógica para algunos y lógica desde el punto de vista de la creencia de muchos en que la religión católica es lo que, como también diciéndolo ahorita, es lo que Cristo vino y dejó como legado. O sea, la humildad, el respeto al otro, principios y valores. Pero cuando usted decía, por ejemplo, ahorita de esos, digamos, manejos internos de la religión católica, definitivamente eso le suena a uno ilógico, pero ilógico pegado, no con la Y. Sí, la iglesia, es decir, esta es una opinión personal. Yo pienso que es una institución divina. Yo pienso que es una institución divina. En principio. Pero resulta que cuando aparecen los hombres a manejar esa institución divina, pues se vuelve una entidad humana, sujeta a todo lo que ocurre en el mundo. Mira, estamos hablando ahora de corrupción. Esa corrupción se ha extendido a lo largo de 2000 años. Cuando se jerarquizó, cuando se convirtió en religión oficial después del edicto de Tesalónica del 381 promulgado por Teodosio. Desde ese momento, cuando se vuelve oficial, gana un espacio dentro del Estado y por lo tanto se vuelve burocrática. Y comienzan unos manejos que son acordes con los intereses de quienes están adentro. Entonces, desde aquella época, estamos hablando desde los albores del cristianismo, es una entidad humana. Es decir, su esencia es divina, su proyección es divina, la misión es divina, pero quienes lo manejan son seres humanos absolutamente falibles. Yo no sé si sabías que tuvimos papas de 12 años, que tuvimos, por ejemplo, una mujer que manejó el papado, Marozia, lo manejó más de 50 años, fue amante de papa, mamá de papa, abuela de papa, por ejemplo, Marozia, en el siglo IX. Y así por el estilo, y fue una época demasiado oscura, y ha tenido épocas brillantes, con hombres maravillosos, y por lo tanto, juzgar a la iglesia por los hombres es un defecto, pero juzgarla también sin los hombres es otro defecto. Por lo tanto, ellos están enquistados ahí, es una maquinaria burocrática, es un modus vivendi, obtienen beneficios, canonjías, un montón de cosas, y por lo tanto no van a soltar esa teta tan fácilmente. Mire, el Papa Francisco llegó prevalido de una intención bellísima de cambiarlo todo. Sin embargo, no pudo, porque es que él está en la cima.
y allá hay un complejo lleno de laberintos ideológicos, físicos, geográficos, de gente de todo tipo, y entonces él emite una bula, por ejemplo, tiene que pasar por un montón de escritorios y de uno a otro se pierde. ¿Qué ha ocurrido con el Vaticano II? Promulgó unos postulados que debían modernizar a la Iglesia. Sin embargo, ese aparato ultraconservador le ha puesto trabas y trabas y trabas y trabas, y todo lo que se postuló en el Concilio Vaticano II, ni siquiera el 40% se ha podido aplicar, justamente por esa gente. Y por más que quisiera el Papa Francisco, siendo un guerrero, un soldado de Cristo, no podía cambiar eso. Claro. Y yo creo que eso es lo peor que le ha ocurrido a la Iglesia. Entonces, oiga, y en estos días, conversando con el padre Nevardo Cataño, los asalta. Por eso ese juego de palabras suyo de ilógico, yo tan viejito y más en este oficio del periodismo, me sentí como asaltado por ese cuento de que hay que esperar que el cónclave que ya viene, el cónclave para escoger al sucesor del Papa Francisco, tiene que ser esperando que cada uno de los 180, 250, he escuchado varias cifras, de los cardenales que han de elegir al sucesor de Francisco, sean iluminados por el Espíritu Santo. Pero decía, esperemos que la manipulación y los intereses políticos y económicos no sean superiores a la fuerza del Espíritu Santo. Y eso me sonó a mí de cuento absolutamente subversivo, si se quiere. Mira, son 252 cardenales en este momento. De ellos son 135 que pueden elegir, porque los demás están por encima de los 80 años y ellos no pueden elegir, pero sí pueden ser elegidos. Por lo tanto, esa fuerza se concentra en estos 135 cardenales, que por primera vez realmente representan a los 5 continentes, representan a 94 países. De ellos, por encima de esos 135, pues el número total de cardenales, y se le dice creados, no nombrados ni designados, sino cardenales creados por Francisco, fueron 149. Eso indica que de una u otra forma el bloque de Bergoglio tendrá primacía y tendrá mayoría sobre los demás, y se abandonó esa idea eurocentrista que había antes, que desde 1592, cuando eligieron a Adriano de Utrecht, Adriano VI, el último papa no italiano, hasta Juan Pablo II, en ese interregno todos eran italianos. Pero ahora las cosas cambiaron, porque la fuerza de la Iglesia está en Asia, en África y en América. Nada más en Asia subió a 272 millones. Pero si querés que te diga si el Espíritu Santo actúa o no, sí hubo una vez, evidentemente. No me lo diga, déjalo ahí, a ver, ¿qué nos irá a decir? ¿Qué nos irá a decir Néstor Armando Alzate a propósito de esto de si actuó realmente el Espíritu Santo? ¿Una vez? ¿Cuándo? Vamos a un corte para mensaje, pero antes recuerden, el TDA, institución universitaria, nos invita a seguir formándonos en sus posgrados. Máster en Pedagogía Digital del TDA, institución universitaria, es un profesional con competencias teóricas, metodológicas y éticas de investigación científica que aplica sus saberes a la solución de problemas disciplinares, interdisciplinares y profesionales, así como la generación, comunicación e intercambio de conocimiento científico-pedagógico en el campo de la educación mediada por TIC en contextos diversos. El Magíster del TDA aprende sobre las nuevas metodologías que están revolucionando la enseñanza en el mundo, implementando estrategias pedagógicas activas en espacios virtuales e híbridos, como aprendizaje autónomo y colaborativo, desarrollando la inteligencia emocional y otras técnicas que van a ayudar a aumentar la motivación de sus estudiantes. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso
Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Ey, Celia, préstame un momento, dale para ella con Chicos, se tienen que turnar. un momento, ¿eh? Hay que llegar rápido. ¿Qué tanto piensa? Acelera. ¡Papi! La carretera está libre. Papi, no dejes que nuestra vida sea una despedida para siempre. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, yo he frenado en seco así a Néstor Armando Santi cuando nos iba a decir, hubo un momento en el que actuó verdaderamente el Espíritu Santo, y es que tenía que dar la expectativa. Ya estamos abiertos, dispuestos a recibir esa información, Néstor Armando. Bueno, en los primeros siglos de la cristiandad no existía formalmente un colegio cardenalicio, sino que los papas se elegían en asamblea. El pueblo los elegía en compañía pues, del clero, de los obispos, se reunían, debatían quiénes eran los candidatos y de entre ellos elegían a alguien. Tenían que ser probos, justos, eran casados naturalmente, personas de virtudes evidentes, grandes líderes, pero había un pequeño problema. Muchos les escurrían el bulto porque durante los 3 primeros siglos regularmente el papa que elegían terminaba muriendo mártir. Por eso explicaría que una mayor cantidad de papas de los 3 primeros siglos son santos, porque el hecho de morir mártir automáticamente lo sube a los altares. Entonces mucha gente le escurría el bulto a eso. Y en el año 236 estaban reunidos en Roma, acababa de morir San Antero, por supuesto martirizado. Por eso es santo, San Antero, así se llamaba ese papa. Y entonces el pueblo estaba en asamblea, incluido el clero, todo el mundo estaba discutiendo a quién iban a nombrar. En una de esas, un campesino llamado Fabián había llegado a Roma con sus productos para venderlos en el mercado. Los vendió muy bien, recogió su dinero y ya iba hacia su casa pues en el campo. Cuando vio ese tumulto, se arrimó. Por supuesto era un excelente católico, un hombre, digámoslo, normal, común y corriente. Se arrimó a ese tumulto y le llamó la atención que estaban discutiendo sobre quién debería ser el papa. Se paró ahí a observar todo, a curiosear y a escuchar lo que estaban diciendo. Se interesó, siguió ahí como un testigo ático. Y pasado un rato, de pronto, una paloma se posa sobre su cabeza, así físicamente. Se posó sobre su cabeza. Inmediatamente toda la asamblea lo miró y dijo, el Espíritu Santo. Este es el papa que necesitamos. Y era un campesino. Y él se quedó sorprendido, pero se dejó llevar. Lo llevaron, lo ordenaron diácono, sacerdote, obispo y lo eligieron papa el mismo día. Gobernó a la iglesia entre el 236 y el 250. Fue un excelente papa, a pesar de que era un tipo iletrado, fue un excelente papa. Fue el que dividió a Roma en 7 distritos y al frente de cada uno de los distritos, como función administrativa, puso a un diácono. Fue uno de los que promovió la evangelización en Cilicia y en otras partes. En suma, fue un buen papa y fue elegido, ese sí, específicamente
porque sabemos que la alegoría, la representación por antonomasia del Espíritu Santo es una paloma. Pero entonces, venga, y el nombre de él era Fabián el campesino, y el nombre. No, se quedó Fabián. Es que los nombres de los papas en los primeros siglos no importan. Por eso había uno que se llamó Siríaco, otro Hormisdas, unos nombres todos raros. Sí, pero lo que pasa es que en el 532 eligieron un papa. Y resulta que este papa se llamaba, imagínese usted, se llamaba Mercurio. Era su nombre de pila, Mercurio. Y entonces, cuando lo eligieron papa, él dijo, yo, ¿cómo me voy a llamar Mercurio si ese es el nombre de un dios pagano? Claro. Del panteón griego. Y entonces se cambió el nombre, fue Juan II. Juan II. El papa Juan II se llamaba, era realmente Mercurio. A partir de ese momento, digamos, lo que no se reguló ni se puso como condición sine qua non que se tenían que cambiar el nombre, sino era opcional y sigue siendo opcional. Perfecto. Es decir, el que quería se cambiaba el nombre, muchos de ellos continuaron con sus nombres de pila, pero la gran mayoría, el 90 y tanto %, entonces desde ese momento empezaron a cambiarse el nombre, teniendo como referente un santo o algo por el estilo. Y tengo que preguntar por nombres, y lo agoreo también, que es el mundo de la fe católica. Pedro, el primero, el Papa primero, piedra Pedro, y dicen por ahí, hablando de personas alcohólicas, que si un Papa llegase, el próximo, por ejemplo, el sucesor de Francisco, llegase a llamarse Pedro, sería para la Iglesia Católica caótico, sería el final, sería abrir las puertas del Apocalipsis, ¿será? Hombre, yo a esa pregunta respondo de esta manera. Diga. De acuerdo con las profecías de San Malaquías, que las tengo todas aquí en este libro, sí. Los 112 papas de los que él escribió el lema, dice que el último se llamará Pedro II. Pero yo no creo que haya alguien que tenga la osadía y la temeridad de llamarse Pedro II. Entonces hacen el juego con que si en su nombre de pila es Pedro, entonces que ahí esté encajando dentro de la profecía. Si revisas los 267 papas que han existido en la historia, es decir, es un ejercicio que tengo que hacer, pero te puedo asegurar que por lo menos más de 50 o 60 o 100 se han llamado Pedro. Es un nombre de pila. Entonces todos habrían encajado como ese Pedro. Ahora, lo que dicen algunos vaticanólogos, que esto de Pedro II se referiría a que en efecto, ojo lo que te voy a decir, en efecto, este es el último papa, el que viene. Se decía que era Francisco, pero si coges los lemas, el último dice de la gran tribulación. Vendrá una gran tribulación. Entonces el que viene, si no Francisco es el último, mejor dicho. El que viene ya es otro papa distinto, de otro corte y de otra transición enseguida. Pero bueno, déjemelo ahí, porque eso que está diciendo usted es bastante importante y lógico o ilógico. No sé, eso es, mejor dicho, déjemelo y permítame que sigamos esta conversación, pero por hoy hemos terminado este capítulo con usted, Néstor Armando Alzate, guionista, escritor, periodista y el youtuber, director de precisamente el canal Néstor Armando Alzate y Lógico. Déjeme esto para el programa que viene. Déjenlo aquí, por favor. No se me vayan ustedes. Bueno, por hoy terminamos, pero recuerden que continuamos con un segundo capítulo de esta conversación con Néstor Armando Alzate. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la operación del audio. A ustedes, personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas, muchas gracias. Con razón, ¿cierto? Con temas como estos, ustedes son definitivamente. Chao.